decisiones. La vida está llena de decisiones. Cada uno de nosotros hoy tomó la decisión de estar aquí en este lugar, en la casa del Señor. Tomamos esa decisión. Hablábamos de las decisiones las 3 decisiones más importantes en la vida. Y siempre recuérdate de esas, ¿no? ¿Qué hacer con Jesús? ¿Qué carrera tener en la vida? ¿Y con quién casarte? Bueno, algunos ya están súper amarrados. La tercera, ya no se puede hacer mayor cosa. Así que gózate con la persona que Dios te dio. Amén. Pero hay otras que probablemente todavía tengamos que tomarlas. Pero en general hay decisiones importantes. Ninguna tan importante como estas 3, pero de igual manera son importantes. Y tenemos que asegurarnos de tomarlas correctamente. Por eso hemos titulado en esta mañana la palabra decisiones correctas. Decisiones correctas. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra preciosa de una mujer, bueno, realmente varias mujeres, por lo menos 3 en la palabra que hoy estaremos viendo, que tuvieron que tomar decisiones. 2 tomaron decisión correcta, una seguramente no. Pero lo cierto es que ahora veamos y pongámonos nosotros en los pies de estas mujeres que tuvieron que tomar decisiones en sus vidas. Por eso ven conmigo al libro de Ruth, en el capítulo 1, verso 11 en adelante. Ahora, el libro de Ruth yo creo que es muy conocido por todos nosotros. En estos cortos 4 capítulos que este libro tiene, pudiéramos sacar muchos mensajes, muchas palabras, muchas enseñanzas, muchas palabras para el Señor para nosotros, pero quisimos concentrarnos ahora. El Señor nos llevó a precisamente estos versos que son, yo pensaría, el corazón principal y por lo menos de lo que más nos recordamos cuando pensamos en Ruth. Así que vayamos ahora al libro de Ruth en el capítulo 1, verso 11 en adelante. Y dice: y Noemí respondió. Noemí, conocemos, ¿verdad?, la historia de Noemí, como en los primeros 10 versículos del capítulo 1 se nos narra que en la tierra de Israel y de manera particular en la tierra de Judá, de donde era ella y su familia, hubo hambruna, hubo escasez. Y ellos decidieron emigrar hacia la tierra de Moab con los moabitas. Y conocemos la historia, cómo llegaron ahí Noemí, su esposo y sus 2 hijos varones, cómo se establecen en esa tierra, y sus 2 hijos varones se casan con, y como estamos hablando de bodas, ¿no?, se casan con 2 moabitas, ¿verdad? 2 mujeres de la tierra de Moab. Una es Orfa y la otra es precisamente Ruth, de la que vamos a hablar en esta mañana. Pero la vida de ellos se vio plagada de tragedias. Bueno, obviamente el hecho de tener que salir de su tierra, de Judá, de Israel, y tener que emigrar hacia Moab, a tierra nueva, donde no conocían a nadie, y empezar todo de nuevo, porque de donde venían había hambre. Solamente eso es difícil. Solamente con eso ya las cosas se complican, como cada uno de nosotros en su mayoría estamos acá. La mayoría de nosotros, yo creo que no nacimos en este lugar, algunos probablemente sí, pero yo creo que la mayoría venimos de nuestras tierras buscando mejores oportunidades. No ha sido fácil. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir eso, que no ha sido fácil. Pero en el caso de Noemí, no solamente el proceso de migración tuvieron que atravesarlo, sino que en ese proceso, se muere su esposo y luego se mueren sus 2 hijos. Es decir, la muerte llenó la vida de la familia, la vida de Noemí y de su familia. Ahora, eso es trágico. Yo creo que lo peor que puede pasarle a alguien es enfrentar la muerte de seres queridos, ¿verdad? Entonces eso le tocó a Noemí, no solamente en una ocasión, sino que en 3 ocasiones. Entonces fue difícil, habían problemas, dificultades, de tal manera que ahora Noemí se ve únicamente con sus 2 nueras, con Orfa y con Ruth, y es allí donde el versículo 11 empieza lo que hoy queremos ver. Y dice: y Noemí respondió, le dice a ellas, a Ruth y a Orfa: volveos, hijas mías.
Y luego le lanza una pregunta: ¿para qué habéis de ir conmigo? Mira qué tremenda, qué pregunta más grande. ¿Para qué ir conmigo, hijas? Recuerden, Noemí había determinado volverse a Israel. Fue la primera decisión que vemos acá, y es la decisión que ella tomó en medio de situaciones adversas. Ahora le presenta a sus nueras con una pregunta el mismo desafío que ella tuvo que contestarse. Y las preguntas son importantes. Recordamos cómo la historia de Jesús cuando tenía 12 años, ¿recuerdan ustedes? Y fueron al templo para como parte de su fe judía, ir al templo y estar ahí con Jesús. Y cómo Jesús, ¿recuerdan ustedes? Se les pierde durante 3 días. Y vemos cómo en esos 3 días, cuando lo encuentran a Jesús hablando con los sacerdotes y los maestros de la ley ahí en el templo. Y cómo los maestros de la ley y los sacerdotes están impresionados con la inteligencia de Jesús. Ahora, cuando leemos despacio nos damos cuenta que los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, no estaban sorprendidos del conocimiento, del entendimiento, de la inteligencia de Jesús por lo que Él les decía, sino que estaban impresionados por las preguntas que Jesús les hacía. Algunas veces nosotros estamos muy interesados en decir lo que sabemos en lugar de preguntar. Preguntar es más importante que decir. Jesús fue identificado como alguien inteligente porque hacía las preguntas correctas. Las preguntas son importantes en las vidas, tanto escucharlas como hacerlas. Probablemente en estos tiempos de los GPS, ¿verdad? En los teléfonos, ya uno no pregunta tantas direcciones. Ahora que estuvimos allá en Washington, porque fue en Washington que le pidió casarse Sammy a Melissa. Pues ya solo para encontrarnos nos ubicábamos ahí en el teléfono y llegábamos a donde ellos estaban, ¿no? Pero antes, cuando uno no sabía a dónde ir, ¿qué hacía uno? Preguntaba. Las preguntas son importantes. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos nosotros en la vida es: ¿qué tanto preguntamos nosotros? Mire, todos ustedes son de Templo Emanuel. ¿Cuántos están contentos de ser de Templo Emanuel? Amén, amén, gloria a Dios. Ahora, ¿cuántas veces ustedes me han preguntado algo? Es importante. ¿Cuántas veces a ustedes les ha ocurrido? Le voy a preguntar al pastor. Porque muchos vienen conmigo, ¿verdad? Y muchos me dicen a mí: pastor, mire que tengo tales planes, quisiera que orara por ellos. Dios mío, digo yo, pues ya viene con la mente resuelta, ¿verdad? Pastor, bendígame esto que voy a hacer. Y yo digo: pero ¿por qué mejor antes no me preguntó? Pastor, ¿usted qué piensa que si yo hiciera esto o aquello? Los seres, y no se sientan tan mal, no están solos en la vida. A la mayoría de nosotros no nos gusta preguntarle a los demás. Ahora, había alguien a quien sí le gustaba preguntar: Jesús. Y si Jesús preguntaba, siendo Dios, imagínate cuánta necesidad podemos tener nosotros de preguntar las preguntas correctas a la gente correcta. Entonces viene Noemí y le pregunta a sus nueras: ¿para qué habéis de ir conmigo? Y empezaron a pensar. Lo bonito de las preguntas es que las preguntas lo ponen a pensar a uno. Sigue diciendo unas preguntas: ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ahora, esta pregunta responde a la tradición de Israel, de que si alguien tenía una esposa y este varón se moría, la esposa de este varón
tenía que casarse con el familiar más cercano del difunto. Y por eso ella dijo, yo ya no tengo más hijos para dárselos a ustedes como maridos. Mira el versículo 12, dice entonces, ella les dice, volveos, hijas mías, e idos, porque dice ella, Noemí, yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y más, y aún diese a luz hijos, le lanza ahora otra pregunta en el versículo 13, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Otra pregunta, ¿habías de quedaros sin casar por amor a ellos? Preguntas que pusieron tanto a Orfa como a Ruth a pensar. Dios quiere que tú y yo pensemos. Dios quiere que tú y yo evaluemos nuestras vidas y lo que estamos haciendo, especialmente en momentos de estrés, en momentos de dificultad, en momentos en donde las cosas no son fáciles. En esos momentos tú y yo tenemos que pensar, y eso es lo que Noemí estaba haciendo con sus nueras, y es lo que el Señor hace con nosotros. Y les dice en la segunda parte de este versículo 13, no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí tenía bien en claro qué es lo que estaba pasando en su vida. Ella entendía. Es más, ustedes saben, el nombre de Noemí, yo no sé si hay alguna Noemí acá, significa dulzura. Eso es lo que el nombre de Noemí significa, dulzura. Y más adelante, cuando vemos en este libro, cuando ella ya llega a la tierra de Judá, le dice a los de la tierra, no me llamen más Noemí, es más, no me llamen más dulce, sino que ahora llámenme Mara. Llámenme Mara, porque el nombre Mara significa amargura. Es decir, ya no me llamen dulce, sino que llámenme amarga. ¿Por qué? Porque el Señor aparentemente no me ha bendecido. Entonces el Señor sabía lo que estaba guardando para ella. Pero por lo menos en ese momento Noemí sabía y entendía bien lo que estaba pasando en su vida, y tenía que tomar decisiones. Y en este momento le estaba ayudando a sus nueras a que ellas también tomaran decisiones. Y tú y yo en la vida, especialmente en medio de situaciones adversas, tenemos que tomar decisiones. Hay dos momentos en los cuales tú y yo tomamos decisiones. En la primera es cuando estamos altamente motivados para hacer algo. El hijo mío, como les estaba diciendo, Dios mediante, el otro mes ya se va para Filadelfia para iniciar sus estudios de leyes. Ahora, esa carrera es complicada porque primero tienen que firmar un convenio con la escuela para no trabajar. Por ley ellos no pueden trabajar, sino que tienen que estar concentrados en sus estudios. 3 años. Pero si lo sorprenden trabajando, los sacan de la escuela. Tienen que dedicarse únicamente a eso. Entonces, ahora, él no lo está haciendo porque tiene una necesidad tremenda aquí que tiene que hacerlo. No, él está motivado a hacerlo. Él quiere hacerlo. Esa es una de las maneras en que tú y yo hacemos las cosas. La otra manera por la cual tú y yo hacemos las cosas y tomamos decisiones es porque tenemos una necesidad tremenda que nos forza a tomar esa decisión. Yo creo que la primera es la mejor manera, pero algunas veces no porque querramos, sino que simple y sencillamente las circunstancias nos obligan a tomar decisiones. Y en el caso de Noemí, Orfa y Ruth estaban siendo obligadas, dadas las circunstancias, a tomar decisiones. Te pregunto a ti en esta mañana, ¿cómo está tu vida? ¿Qué es lo que hoy te está llevando a tomar una decisión? ¿Tu motivación o tu necesidad? Cualquiera de las dos está bien. Cualquiera de las dos el Señor puede usar para que tú y yo hoy tomemos decisiones que nos lleven a una mejor vida. Está bien, pero hay que tomarlas. No podemos ignorar el tomar decisiones en la vida. Tenemos que hacerlas. Ahora,
la oración para ti y para mí tiene que ser esta: que tomemos las decisiones correctas. Porque mira, todos en la vida nos equivocamos. No hay ser humano que no se equivoque. Todos nos equivocamos. Ahora, no hay que abusar. Porque mira, todos nos equivocamos, pero el que se equivoca menos es más feliz. ¿Quieres ser feliz? Equivócate menos. Porque si no le pasa lo que le pasó a aquel caballero que estaba ahí en el parque de la 80, ¿no? En una tarde de primavera como las de ahora, ¿no? Que estaba sentado tranquilo en la banca, con paz. De repente se le acerca un policía y se le pone enfrente y se le queda viendo, y saca su libreta de tickets y empieza a ponerle un ticket. Entonces el caballero, el hombre reacciona y le dice: señor agente, ¿por qué me está poniendo un ticket? Le pregunta el hombre al policía, y el policía le dice: por feo, le dice. Pero señor agente, ser feo no es un delito, le dice. Y el agente, el policía, le contesta: tiene toda la razón, no es un delito, pero usted abusa, le dijo. Entonces, cuando somos así y estamos tomando decisiones, podemos equivocarnos, pero no abusemos. En la vida hay que equivocarse, pero no hay que equivocarse tanto. Muchas veces la gente va de mal decisión a mal decisión a mal decisión. Dios mío, ¿hasta cuándo va a parar de estar tomando malas decisiones? Ninguna buena decisión lo va a llevar a nadie a algo bueno. Todas las decisiones equivocadas nos van a llevar a problemas en la vida. Y aquí vemos entonces a Noemí, a Orfa y a Ruth tomando decisiones. Mira las decisiones que tomaron. Mira lo que dice aquí en el versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz, dice, y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Y más adelante nos damos cuenta de que ella se fue después de besarla. Mas Ruth tomó otra decisión. ¿Cuál fue la decisión de ella? Mas Ruth se quedó con ella. Tomó una decisión. Ruth era moabita, Noemí era judía. Y cuando Ruth determinó tomar la decisión de irse con Noemí, tomó la decisión de reafirmar quien ella quería ser. Ella quería ser una judía y no una moabita. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el versículo 27, cuando Jesús es confrontado con los judíos que no querían creer en Jesús. Ese pasaje, por lo menos en mi Biblia, está titulado "Los judíos rechazan a Jesús". Y en ese rechazo, mira la respuesta de Jesús a ellos, cuando les dice aquí en el versículo 27 del capítulo 10 de Juan, les dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre, dice, uno somos. Eso era esta última parte. Este versículo 30 era lo que los judíos no podían procesar en Jesús, que Él se hiciera igual que Dios. ¿Y saben por qué? Porque realmente el Padre y Jesús eran y son Dios. Y los judíos no podían aceptar eso. Y cuando tú y yo leemos ese pasaje, y te invito a que lo leas luego en tu casa, nos damos cuenta cómo Jesús trató de convencer a los judíos, especialmente a través del Evangelio de Juan, de que creyeran en Él. Pero mira, cuando no hay disposición a creer, ni porque Jesús se le ponga enfrente a uno, no va a creer.
Pero cuando estamos dispuestos a creer, como es el caso de Ruth, aunque las circunstancias no parezcan favorables, creemos. Noemí le pintó a Ruth y a Orfa la realidad que estaban viviendo, y la realidad era difícil. Orfa decidió volver a su tierra, pero Noemí decidió, a pesar de las circunstancias, seguir a Noemí. Yo te pregunto a ti en esta mañana, a pesar de las circunstancias que tú hoy puedas estar viviendo, ¿vas a seguir a Jesús? Ruth se determinó a hacerlo. Ahora, Noemí no se la puso fácil, porque mira lo que dice aquí en el versículo 15 del capítulo 1 de Ruth. Mira lo que dice, cómo es la respuesta de Noemí frente a Ruth. Le dice, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada, es decir, Orfa, se ha vuelto, mira, a su pueblo y a sus dioses. Y mira cómo termina esa frase: vuélvete tú tras ella. Es decir, Ruth en ese momento tenía dos opciones: ir tras de Noemí y ser pueblo de Dios, o ir tras de Orfa y volver a ser la moabita que ella era. Ahora, yo quiero que tú y yo veamos qué significaba ser moabita. Una de las peores cosas que podía hacer un judío era casarse con una moabita. Los judíos estaban supuestos a no casarse con alguien que no fuese judía. Pero no solamente aquí era casarse con una no judía, sino que era casarse con una moabita. Ahora, ¿quiénes eran las moabitas? ¿Quiénes eran los moabitas? Todos recordamos la historia de Abraham y Lot. Todos recordamos la historia cómo el Señor destruyó Sodoma. Recordamos que Lot decidió habitar la ciudad de Sodoma y el Señor condenó a Sodoma y Gomorra a destrucción plena, y cómo hizo llover fuego del cielo y destruyó esas ciudades. Pero antes de destruirlas logró sacar a Lot y a su familia. Y todos recordamos la historia que en el camino saliendo de Sodoma, la esposa de Lot, recordamos, volvió su mirada atrás y quedó totalmente hecha una estatua de sal. Y conocemos también la historia de dos hijas de Lot, quienes después de salir de Sodoma, ven a su padre, lo embriagan y dicen ellas: levantaremos descendencia a nuestro padre. Entonces cada una de ellas se acostó con Lot y cada una de ellas concibió de su padre, y una de ellas, de esas hijas, lo que concibió de su padre Lot, llegó a ser precisamente el pueblo de Moab. Es decir, Ruth conocía esa historia. Ruth conocía su identidad. Ruth sabía que ser moabita era ser hija de incesto. Y ella dijo: yo no quiero eso más en mi vida. Por eso, Noemí, déjame ir contigo. Mira lo que dice Romanos 8, capítulo 8, verso 14. Mira lo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando Ruth se le presentó la oportunidad de seguir siendo moabita y adorar a sus dioses, o seguir a Noemí y venir a ser israelita, judía, pueblo de Dios, ella dijo: yo no quiero más esta vida,
ahora yo me determino, a pesar de las circunstancias, a seguir el camino verdadero, el camino de Noemí, a quien ella me está diciendo que no necesariamente tengo que ir, pero yo quiero ir porque no quiero ser más moabita. Cuando tú y yo encontramos a Cristo, ¿qué queremos hacer? ¿Seguirlo o volver? Por eso Pablo dice aquí en Romanos, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar, dice, bajo, otra vez, bajo el temor, sino que hemos recibido espíritu de adopción, en donde tú y yo podemos decir, Abba Padre, Padre lindo. Le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen un Padre celestial que les ama? ¿Cuántos de ustedes hoy conmigo podemos decir, Abba Padre, te alabamos, te adoramos y bendecimos? Aleluya. Ese es nuestro privilegio por ser hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, por lo cual cuando tú y yo tomamos decisiones, lo hacemos pensando en que somos esos hijos de Dios. No queremos volver atrás. Ruth no quería volver atrás. Orfa, usando las palabras de Noemí, decidió volver a su pueblo y a sus dioses. Ruth, que también venía de ese pueblo y de esos dioses, conociendo a Noemí y al Dios de Noemí, dijo, no, yo no quiero más esto, yo quiero tener lo que Noemí tiene a pesar de las circunstancias. Yo hoy me decido a seguir al verdadero Dios, al Rey de Reyes, a aquel que podemos decir juntamente con Pablo, Abba, Padre, Padre mío. Ahora, después de esa decisión, y lo podemos leer más adelante en casa, en todo el versículo, es precioso. Ruth dice probablemente los dos versículos que más resuenan en la mente de cada uno de nosotros cuando pensamos en Ruth. Mira qué versículos más preciosos cuando dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Ahora, esas son las palabras preciosas, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Ahora, ¿qué fue lo que trajo la satisfacción más grande al corazón de Ruth al momento de tomar esta decisión? Mira, y esta actitud que Ruth manifestó en el versículo 17 es indispensable para tú y yo hoy estar satisfechos de seguir a Jesús. Ruth le dijo a Noemí que a donde ella fuera, ella iría. Que a donde ella viviera, ella viviría. Pero mira lo que dice aquí el versículo 17, que es lo que cada uno de nosotros necesitamos cuando estamos siguiendo a Jesús. Dice el verso 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es decir, Noemí, yo te seguiré hasta la muerte. Yo te pregunto ahora a ti, hermano y hermana, ¿estás tú dispuesto y dispuesta a seguir a Jesús hasta la muerte? Porque esa es la única manera en que tú y yo podemos seguir a Jesús. A Jesús no podemos seguirlos a medias. A Jesús no podemos seguirlo a la mitad. A Jesús no podemos seguirlo solamente en momentos en que las cosas están bien. A Jesús, hermano y mi hermana, ciertamente hay que seguirlo cuando las cosas están bien, pero hay que seguirlo también cuando las cosas no están mal. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso sabe hacia dónde Él nos quiere llevar. Porque lo que Él ofrece para nosotros es mejor que lo que el mundo, que lo que Moab pueda ofrecernos. Pero se requiere que tú y yo estemos determinados
a hacerlo hasta la muerte. Mira lo que dice Juan, capítulo 4. Cuando hablaba con la samaritana en aquel pozo de Jacob. Mira lo que le dice la samaritana a Jesús en el versículo 12 del capítulo 4 de Juan. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Eso le decía la samaritana a Jesús, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, hablando de Jacob, y también sus hijos y su ganado. Esa era la pregunta. Y siguen las preguntas. Ahora esta pregunta no era Jesús haciéndola, sino que se la estaban haciendo a Jesús. Y mira quién se la dijeron. Y la respuesta de Jesús, aunque en este momentico no lo dice con esas palabras, pero la pregunta de Jesús, o la respuesta de Jesús a la pregunta de la samaritana que decía si él era mayor que Jacob, la respuesta de Jesús es esta: sí, yo soy mayor que Jacob. Sí, yo soy mayor que Abraham. Sí, yo soy mayor que cualquier cosa que pueda haber en esta vida, porque yo soy el Dios Todopoderoso, porque yo soy el gran yo soy. Ese era Jesús y ese es Jesús. Y la misma respuesta que Jesús le dio a la samaritana es la respuesta que Jesús te da a ti y a mí hoy. Porque esa pregunta vendrá a nosotros siempre. La pregunta realmente es esta: Jesús, ¿vales tú más que lo demás? Jesús, ¿vales tú la pena seguir? Esa es la pregunta real. La pregunta real es: Jesús, ¿vale la pena seguirte? Y yo creo que la respuesta tuya y mía tiene que ser esta, que escuchamos de Jesús: sí, vale la pena seguirme. Mira lo que le contesta Jesús a la samaritana en el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, hablando del pozo de Jacob: todo el que bebe de esta agua, que dice, volverá a tener sed. Todo el que esté bebiendo de lo que este mundo ofrece, volverá a tener sed. Todo el que esté bebiendo de lo que Moab ofrecía, volverá a tener sed. Todo el que esté bebiendo de lo que la religión ofrece, volverá a tener sed. Todo el que esté bebiendo de lo que nuestras capacidades puedan dar, volverá a tener sed. Pero mira lo que el Señor le dice a la samaritana en el versículo 14: pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, mira qué cosa más linda, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, mi hermana, si tú estás tomando de la fuente preciosa que es Jesús, déjame decirte, jamás tendrás sed a pesar de las circunstancias. Porque nosotros, los hijos de Dios, no dependemos de las circunstancias que nos rodean, sino que dependemos de la fuente que hay en nosotros, como Jesús lo dijo. Recuerdan allá en Juan capítulo 7, creo que es verso 37, en donde aquel día de la gran fiesta se paró ante todos y él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Hermano y mi hermana, si tú estás viviendo del agua viva, tú no tienes necesidad de volver al mundo, tú no tienes necesidad de volver a Moab, sino que si tú tienes fe en Él, a pesar de las circunstancias, déjame decirte, Dios te bendecirá. Es que eso fue lo que hizo con Ruth. Alaba al Señor. Eso fue lo que hizo con Ruth. Cuando Ruth decidió tomar esa decisión, baja la redundancia, se fue con ella, con Noemí. Y todos conocemos la historia. Y estando ahí en Judá, en Israel, Ruth conoció a un hombre familiar de Noemí, Booz, y se casaron. Y Booz y Ruth tuvieron un hijo, y el nombre de ese hijo fue Obed. Y Obed se casó, y con su esposa tuvieron un hijo, y ese hijo se llamó Isaí. Y ese Isaí se casó, y con su esposa tuvieron un hijo, y ese hijo se llamó David. Y 14 generaciones después, descendiente de David,
nació el Redentor del mundo. Jesús, nuestro Dios, Jesús, nuestro Salvador, aquella fuente de agua viva. Hermano, hermana, no volvamos atrás. Ruth se determinó a seguir a Noemí, cualquiera fueran las circunstancias. Tú determínate a seguir a Jesús, cualquiera sean tus circunstancias. De la misma manera que Dios tenía algo especial para Ruth, el Señor tiene algo especial para ti. Créele, confía en Él, determínate hasta la muerte. Ruth se determinó. Le dijo a Noemí: iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas y moriré donde tú mueras. Creo que si Ruth fue capaz de decirle eso a una mujer, a un ser humano como tú y yo, ¿cuánto más vale la pena decirle a Jesús? Jesús, iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Y aunque Él ya murió por nosotros, moriré para tu honra y tu gloria y viviré para ti. Aleluya. Dile al Señor con toda tu alma y con todo tu corazón: Señor, hoy me dispongo a seguirte cualquiera sean mis circunstancias.